Hoy por fin ha dejado de llover aquí. Hoy es Día de los Santos, día festivo en España, y este es otro día más en Sevilla. Sevilla es una ciudad sumamente turística y tengo un problema, un conflicto con este tipo de ciudades. Este es el primer lugar que he encontrado que he sentido que estoy alejado un poco del turismo masivo, y no es tanto justamente que una ciudad sea turística, porque todas las ciudades interesantes lo son, sino que el turismo masivo me estresa mucho, pero tengo que esforzarme. Y no solamente por el enfoque de los videos de este canal, sino por mis propios intereses voy a tratar de encontrar el balance perfecto entre lugares súper turísticos y lugares más escondidos y cool aquí en Sevilla. Vamos a descubrir qué sucede. Creo que voy a fallar porque tengo poco tiempo, pero ni modo, bye. Decided is going to be the day. Today is the day I'll chase all my fears away. I'm gonna walk up to her and get down on one knee and say, my sweetest darling, will you merengue me? Disculpe, ¿sabe por dónde se puede subir? Sí, por ahí abajo, por el anticuario. Ok. Esa es la entrada. ¿Me bajo por allá o por allá? ¿Es lo mismo? Si bajas por la escalera, por la rampa, es lo mismo, porque Ok, llega al mismo sitio. gracias. Y si se preguntan por qué rayos estoy tan invernal el día de hoy con este sol, es porque en realidad ha hecho mucho frío y ha llovido mucho en los últimos días. Es por eso que tampoco pude hacer este video hasta hoy, porque no quería mostrarles una Sevilla deprimente con el clima raro que hubo en estos días, pero sí que se adelantó el invierno y es lo que han dicho los sevillanos. Para un mexicano 12 grados es la muerte. No es cierto, pero no estamos acostumbrados a este frío y más que nada no tenemos ropa de invierno de verdad. Esto es moda mexicana hecha para el clima de la Ciudad de México y no es una chamarra de verdad. Y les llaman las setas por su forma de setas, de hongos. ¡Qué creativos! Y hablando de creatividad, suscríbanse a mi canal para más videos como este. Estoy interesado un poco en viajar y en mostrar las ciudades desde un punto de vista mucho más particular, mi punto de vista. Estoy tratando de aportar algo nuevo a la escena de los viajeros en YouTube. Creo que hay mucho más sobre la vida de viajero que no se está diciendo, y muchos más lugares, más puntos de vista, más expresividad en cómo se cuentan las cosas. Creo que hay muchas personas que les interesan el tipo de cosas que me interesan a mí, como este mirador increíble. ¿Acaso han visto un video de Sevilla
en donde muestren las setas. Yo creo que no. No, seguramente sí lo hay, pero el punto es que espero inspirarlos a que se atrevan a hacer cosas que no habían hecho antes, a viajar solos, a ser mochileros, a renunciar a su trabajo y perseguir sus sueños tal vez, y hacer cosas que la mayoría no hace o le da miedo a hacer porque lo juzguen o porque se sale del molde. Hagan lo que quieran hacer, en verdad. Esa es la principal filosofía de este canal. Espero se contagien con mi personalidad de viajero obsesivo compulsivo que se tarda 1000 años en tomar una decisión y que tiene todo calculado y que me salen las cosas mal a veces por eso. Sevilla es como el perfecto ejemplo de una ciudad en donde la gente va a relajarse, a no pensar, a disfrutar del clima, de la gastronomía, beber mucho. Y se me hace difícil pensar en haber nacido en una ciudad como Sevilla porque es demasiado perfecta. No sé cómo sería mi visión de la ciudad siendo un nativo y estando acostumbrado a tanta belleza. Tal vez no lo valoraría y no digo que la gente no lo valore, pero cuando veo a los locales, no sé, me gustaría saber qué sienten ahora que tienen 20 y tantos años y están tomando a un lado del río Guadalquivir. Sevilla tiene una personalidad muy clara, todos vienen a Sevilla a disfrutar claramente. Y es un poco lo mismo en la parte sur de España, en Andalucía. Y está bien. Así que voy a dejar de intentar encontrar lugares alternativos, porque creo que no los hay. Si los hay, díganme cuáles. Mientras tanto estaré sentado a un lado del río Guadalquivir. Dime. Sí. ¿Qué es el flamenquín? ¿Qué es? ¿Flamenquín? Ajá. York con queso. ¿York? Sí, jamón York con queso. Ya. Enrollado. ¿Cuál me recomiendas, el flamenquín o el solomillo al whisky? ¿Flamenquín? ¿Cuál me recomiendas de esos dos? ¿Cuál de los dos? Sí. Los dos, a mí me gustan los dos. Entonces, es que quería los bocadillos de Camembert y otro más. Vale, te apunto. ¿El Camembert? Ajá. Y pues el flamenquín también. Flamenquín. Sí. Está muy bueno, ¿eh? Bueno. Y una copa de vino. ¿Vino tinto o blanco? Blanco. Y sin pan, sin pan. Y sin pan, vale. Muy bien. Gracias. Nada. Hemos llegado por fin, que han visto por ahí al Fran Rivera y han ido a hacerse una foto. ¿Qué pasa? Triana es la ciudad que se encuentra del otro lado del río Guadalquivir y en teoría sigue siendo Sevilla, pero la gente que vive en Triana no se considera parte de Sevilla y dicen que Triana es otra ciudad. Y no sé qué está pasando en el Día de Todos los Santos, pero creo que son personas famosas, pero yo tengo que irme ahora mismo. The struggle is real.
Así que 2 horas para ver lo más que se pueda. Desafío aceptado, cronómetro, corre tiempo. Este es otro día más en Cracovia.